Bien, estamos ahora con el doctor Raúl Ferrero, constitucionalista, y con el doctor Alcides Chamorro, congresista, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, los hemos invitado para explorar qué se puede hacer ante el problema que se ha suscitado por los habeas corpus que están presentando muchos sentenciados por terrorismo ante los fallos que ha habido de la Corte Interamericana, o amparándose, digamos, en los precedentes sentados por los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entiendo que principalmente el fallo del caso Berenson, que está llevando a muchos a presentar estos habeas corpus, y hemos tenido acá en este mismo programa al vocal Talavera, quien ha expresado que podrían llegar a ser 2.000, los que eventualmente incluso podrían ser hasta liberados, si es que no se encuentra alguna fórmula para resolver este problema. Doctor Ferrero, ¿cómo ve usted el problema? ¿Cuál es el origen de este problema? Exactamente, ¿dónde está el problema? ¿En qué fallos de la Corte? ¿Por qué razones? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está desencadenando este asunto? Un poco los precedentes de las resoluciones últimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso de aquellas personas sentenciadas por terrorismo, se ha encontrado que las pruebas que fueron sometidas en el proceso del fuero militar, se considera que por haber sido actuadas en fuero militar no son válidas para el fuero civil. Eso lo establece, pues, ¿no? Y eso está equivocado, porque en realidad el mérito de la prueba es un mérito de la prueba misma, que hay que actuarla de acuerdo a sus propios merecimientos y no en función de dónde se presentó. La doctrina inglesa en eso es muy clara, dice que lo que importa es cuál es la calidad de la prueba y no exactamente cuándo se actuó. La prueba de un peritaje, la prueba de que puede haber sido pues, un atestado policial, eso no se puede desmerecer simplemente porque se presentó en el fuero militar y después porque la Corte manda que se siga un proceso en el fuero común, llamado fuero civil. Esas pruebas no puedan presentarse, porque en ese caso se perdería la calidad más importante que es en cualquier juicio, que es el mérito de la prueba, porque actuar pruebas hoy día, después de 15 años o 14 años, sería prácticamente imposible. Los testigos ya murieron, las pruebas es muy difícil de reconstituir, y por lo tanto terminarían liberándose a toda la gente que se le procesó en el fuero militar y que ahora, por mérito mismo de la Corte Interamericana, se les está procesando en el fuero común. Ahora, en mérito a esto, es que algunos jueces de primera instancia, ante presentaciones de recursos de habeas corpus, o sea, que protegen la libertad de la persona, están dando libertades que hasta en algún caso, estábamos conversando con el doctor Chamorro, hasta ha sido confirmado por la Corte Superior. Si eso prevaleciera como criterio, sí estaríamos en el peligro de que cientos de personas pudieran salir libres a pesar de que es gente convicta por terrorismo, ¿no? Bueno, y ante eso, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo que siempre hay soluciones. Primero, creo que el Poder Judicial, como poder independiente y no político, debería tomar acción a este respecto. Para eso existe una Corte Superior, para esto existen los plenos jurisdiccionales de la Corte Superior, que debería reunirse y buscar uniformidad de criterios, siempre respetando la independencia de los jueces. Pero la Corte Superior tiene que tener un criterio uniforme, no puede ser que cualquier juez suelte un habeas corpus de ese tipo basado en una interpretación de lo que dijo la Corte Interamericana a su propio criterio y desconozca un problema jurídico enorme, ¿no? Ahora, antes que eso incluso está el hecho de que, aun cuando las pruebas fueran válidas, es decir, no perdieran su validez según la Corte, esas mismas pruebas quizás no tengan el mismo nivel de rigor que las pruebas que se actúan normalmente en procesos, digamos, penales regulares, porque en medio de una guerra interna reunir las pruebas nunca fue fácil. Entonces, más bien, justamente yo recuerdo una discusión doctrinal que hubo en esa época, en que se hablaba de la necesidad de, no sé, de alguna manera flexibilizar el criterio de la prueba para poder juzgar, porque si no, no se podía juzgar, había que liberar, como de hecho pues liberaban los jueces. Entonces, en fin, ese problema es muy grave. Efectivamente, se trata de un tema extremadamente sensible que requiere ser encarado con mucha prudencia. Hemos tenido una legislación antisubversiva de emergencia para enfrentar un tema grave que vivía el país. Ahora que se supone se está normalizando, es necesario adecuar nuestras normas a los
estándares internacionales o a las recomendaciones de la Corte conforme ellos han establecido. Aquí lo grave es que civiles han sido juzgados por militares, consiguientemente se anulan. En el país actualmente existen 963 sentenciados por el fuero privativo castrense, lo que quiere decir que estos casos van a ser anulados. No solo porque la Corte lo dice, sino también el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en ese sentido. No habría inconveniente que vuelvan a ser juzgados en el fuero común. El gran inconveniente va a ser el tema de las pruebas. En el caso Berenson se quiere tomar esa línea peligrosa de que no obstante haber sido juzgada en el fuero común con las garantías del debido proceso, se anularía también por haber utilizado las pruebas del proceso anterior. Bueno, pues eso ya es el colmo, pues, ¿no es cierto? Claro. Lo que explicaba el doctor Ferrero, pero entiendo que el Tribunal Constitucional se habría pronunciado en el sentido de que se anularían los procesos en los casos en los que estos se hubieran dado antes de la Constitución del 93, pero no después, ¿o sí? Sí, hay varios casos ahí, ¿no? Entre otros, porque la Constitución del 93 anterior no preveía la posibilidad, pero la del 93 sí preveía esto. Correcto, no son todos los casos, es una parte, ¿no es verdad? Entonces ya vamos acotando el problema, porque exactamente. si no... Bueno, permítame ir una breve pausa, por favor. Con mucho gusto. Bien, seguimos conversando con nuestros amigos Raúl Ferrero y Alcides Chamorro, pero yo no sé, digamos, quisiera ir de frente al tema que más me preocupa, que parte de la opinión pública por lo menos se plantea o se pregunta. ¿No es posible, acaso, ante la dificultad para manejar este tema? Primero no solamente hay un problema de que se puedan o no actuar las pruebas, etcétera. De hecho, juzgar a 2.000 personas nuevamente es una sobrecarga y actuar las pruebas nuevamente y todo va a ser una cosa muy complicada, ¿no? Es una cosa costosa además pero además después existe el riesgo de que se pongan en libertad muchos terroristas, cabecillas, terroristas dirigentes, terroristas, etcétera. ¿Hay alguna posibilidad de replantear este tema con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de llegar a alguna clase de negociación, de acuerdo por el cual ese tema por lo menos quede librado a lo que el Perú mismo pueda establecer sin necesidad de someterse a los dictámenes de la Corte? ¿Hay alguna manera de revisar eso en este punto? Yo diría, Jaime, que hay dos cosas, ¿no?, que son distintas. Uno es el caso de los habeas corpus, donde los jueces están disparando algunos de ellos por la liebre, simplemente porque se les ocurre que pueden hacerlo así, donde creo que hay que ponerle coto a través de los plenos jurisdiccionales. Ahí creo que una gran labor le compete a Sergio Salas Villalobos como presidente de la Corte Superior. En segundo lugar, con relación ya a la Corte, que es un tema distinto, creo que va a ser muy importante lo que ocurre en el caso del juzgamiento de Lori Berenson. Ella fue juzgada en el fuero militar, la Corte declaró que eso era nulo, se le ha vuelto a juzgar en el fuero común y ahora, después de haber sido juzgada en el fuero común, recurre en última instancia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí creo que el gobierno peruano debería darle todo el respaldo a sus procuradores y naturalmente proveer de todos los mecanismos necesarios al juez ad hoc que ha sido nombrado ante la Corte por el Perú, para que se conozca un poco qué fue lo que ocurrió acá y cuál es la situación del país. Luego, creo que además de eso... Pero ¿no ha sido la propia Corte la que ya se pronunció en relación a este segundo juicio en la vía civil para Lori Berenson, decretando pues que, lo que usted mismo dijo, que estas pruebas no valían, las pruebas, se han vuelto a actuar pruebas que se habían actuado en el fuero militar y por lo tanto no valen? Sí, ha declarado inválido también el proceso civil, lo cual ya después es para volver, es otra cosa ya... Pero ahora que la Corte tiene que ver ya en el proceso de la última apelación que ha presentado Lori Berenson y va a tener que revisar todo el caso, lo importante es que se haga hincapié en que las pruebas que se presentaron en el fuero militar no han quedado invalidadas. Y yo creo que hay suficiente legislación comparada y jurisprudencia comparada como para demostrarlo, comenzando por la teoría inglesa, que sí las declara válidas. Esto se discutió mucho además en el caso de Italia cuando las famosas brigadas rojas tuvieron que ser juzgadas. Entonces creo que sí hay antecedentes para demostrarlo, pero claro, la defensa del Estado peruano tiene que ser muy enfática. Creo que el Perú ha nombrado un buen procurador o buenos procuradores para hacer esa defensa y hay que explicarle a la Corte que está poniendo en juego
toda la estabilidad del sistema jurídico peruano, porque ahora, no son tanto como 2.000 personas, me parece que ha habido un poco de exageración, porque acaba de señalar muy bien el presidente de la Comisión del Congreso, que solamente son 900 y pico los que han sido juzgados en el fuero militar, sí, y que por lo tanto esos serían los que eventualmente podrían ir al fuero común. Pero ¿no? también están en el fuero común todos los que fueron juzgados por tribunales sin rostro, Sí, que son como 1.200, en total son como 2.000. 1.264. 1.200, son más de 2.000, son más de 2.000. Se mencionaron cifras, recuerda Jaime, como de 4.000 que nos parecieron exageradas, pero eventualmente podrían ser con los jueces sin rostro, que también es el mismo caso, que puede ser declarado igualmente inválido y por lo tanto va a ir a la Corte. Creo que tiene que hacer el Estado peruano una defensa muy sólida, doctrinariamente muy sólida, para defender esto, porque si no, nos corremos el riesgo de que se puedan abrir las puertas para gente que ha sido ya sentenciada por terrorismo, ¿no? Porque además, por ejemplo, en Italia, el caso de Italia, es decir, los países, se nos estaría exigiendo unos estándares que no los cumplen ni siquiera los países que nos lo exigen, o digamos, en los que se supone que se basan esos estándares. Italia, por ejemplo, eran juicios con jueces sin rostro. Claro. Las normas que está tomando ahora Bush, que ha ganado la elección en Estados Unidos, que tampoco está Estados Unidos en el sistema interamericano de derechos humanos, dicho ese paso. Permítame, Jaime, la Comisión Interamericana ya ha adelantado un poco esa posición cuando acude demandando al Estado peruano en el caso Berenson ante la Corte Interamericana. Dice en uno de los puntos de su petitorio: el Estado peruano es responsable de la violación del derecho a las garantías judiciales contemplados en el artículo 8 de la Convención Americana en perjuicio de la señora Lori Berenson al haberla juzgado en un fuero militar sin las debidas garantías del debido proceso, y otorgarle, se refiere al del fuero común, otorgarle valor probatorio en dicho juicio a pruebas recabadas en el primer juicio. O sea, la posición es clara. Entonces, aquí lo que se puede hacer es que el Estado peruano, ejerciendo la soberanía jurisdiccional, puede dictar una norma que regule sobre las pruebas. Por ejemplo, que todas las pruebas obtenidas respetando el debido proceso deben mantener su valor. Si ha habido un allanamiento de domicilio, se han encontrado armas, pero estaba el fiscal, estaba el juez, mantiene su validez. Desde luego que aquellas declaraciones que se hubieran obtenido a través de la tortura, eso sí no tendría validez. O que un testigo haya declarado en presencia de su abogado, en presencia del Ministerio Público, yo creo que mantiene incólume su valor. Pero para la Corte Interamericana, todos los juicios llevados a cabo en el foro militar carecieron de debido proceso. No, claro, pero en el tema no hay salida. En el tema de los medios probatorios no, porque sería un criterio jurídico empleado en un caso concreto que no es parte de la recomendación. Haber que investigar si hubo debido proceso en cada prueba. A mí me parece una cosa. ¿Cómo se va a investigar eso? La Comisión de Justicia está trabajando un proyecto que ha remitido el Ejecutivo, en el que se desaparece la posibilidad de que un civil pueda ser juzgado en el fuero militar. Se elimina el delito de traición a la patria porque conceptualmente no soporta un menor análisis. No, pero este proyecto está siendo ya dictaminado la próxima semana. De acuerdo, pero eso no puede ser aplicado... Desde luego, eso es para resolver un caso hacia adelante. Pero los hechos ya acontecidos se tiene que buscar una... que creo es con esta norma que pueda regular sobre las pruebas, que creo que tranquilamente lo puede hacer el Congreso. De todos modos, resignarse a tener que revisar todos los casos... Es inexorable esa revisión. Es inexorable. Yo creo que no debería haber nada inexorable, menos aún cuando es una cosa que va a ser costosa, va a ser complicada, va a ser peligrosa. Es que el Perú y va a sembrar inseguridad en el país absurdamente. Tenemos cantidad de problemas encima, nos estamos autocreando un problema. Autocreando un problema más, por favor. Es que el Perú es parte de, estos organismos internacionales. Pero entonces también tenemos derecho a decir nuestra voz. Oiga, señor, no nos pueden imponer una cosa que es absurda. Así es. No podemos ir contra la razón. No, me parece, ¿no? Además, Jaime, tú decías una cosa que es cierta, ¿no? Los países que más nos exigen a nosotros y nos imponen una conducta en cuanto a los derechos humanos, como es el caso de Estados Unidos, ni siquiera han firmado la Convención Interamericana, no son parte de la Corte, no son parte de la Comisión, ni la Corte Penal Internacional. Entonces, vamos pues un poco despacio, ¿no? Yo creo que el Perú soberanamente tiene derecho a explicarle a la Corte, en este caso, cuál es la posición del Estado peruano. Y por eso creo que hay que darle respaldo absoluto a los procuradores que van a actuar en este caso, y estoy seguro además que con el juez ad hoc que ha nombrado el Perú ha habido acierto. Pero en eso también tiene que hacer un poco de respaldo ese doctor Juan Monroy Galvez. Y además creo que para ganar la buena voluntad de la Corte,
es importante que sigamos algunas reglas de modificación de nuestra legislación a futuro. Por ejemplo, hay imprecisión en cuanto a lo que es el delito de terrorismo agravado, y lo ha señalado la Corte, pero no en cuanto a lo que es asociación para el terrorismo, ni lo que es colaboración para el terrorismo. Y eso también lo están confundiendo nuestros jueces al decretar estas habeas corpus. Bueno, yo lamentablemente el tiempo ha sido tirano el día de hoy. Yo les agradezco esta discusión, que es muy importante, ha sido muy interesante, su punto de vista muy claro. Muchas gracias por su participación. Fueron el doctor Raúl Ferrero y el doctor Alcide Chamorro. Muchas gracias. Breve pausa y regresamos con los datos.